te han robado al salir del banco? Entonces, ¿a ustedes les daban la libertad de escoger a quién robar y quién no? ¿O había alguien que, porque a lo que entendí, o sea, había adentro alguien en el banco que les decía, ¿no? Se retiró tanto, o cómo era el proceso? No, ellos entraban así. Yo la verdad no sé cómo lo hacían. Es como, no. Yo nunca entré. O sea, del mismo grupo entraban al banco. Ellos dos sacaban a una persona y nos decían santo y seña de dónde tenían el dinero, dónde se la ven. ¿Cómo lo hacían? No lo sé. De verdad no lo sé, porque yo hasta me quedaba sorprendido, es que decía, estos güeyes, ¿cómo lo harán, no? ¿Cómo saben todo? De la víctima. De la víctima, ajá. Que se lo echó en... O sea, ¿cómo lo siguieron? ¿Qué pedo? Ahí mismo le dieron el dinero y se lo echan y ya se va, salen, ¿no? Y van también. Yo, por lo que sé, creo que piden informes y se quedan. Ay. Entonces, Matza y Sykes, cuando empiezan su estudio en los años 80 en las prisiones norteamericanas, pues empiezan a cuestionar eso, ¿no? Si sabías que lo que estabas haciendo era malo, ¿por qué lo seguías haciendo? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Entonces ahí ellos generan lo que se llaman las técnicas de neutralización. Como los delincuentes no son enfermos, pero sí tienen valores. Entonces ahí lo que ellos dicen es cómo el delincuente, ¿no? Neutraliza esos valores, ¿no? Neutraliza esta cuestión y siempre tiene una respuesta, justificación, ¿no? Entonces es el yo no fui, se lo merecía, ¿no? ¿Tú quién eres para decirme esto, no? Que también a mí me pareció muy interesante porque ahí creo le preguntamos o sea, con esto de lo lamento, de si volvería a hacer una conducta delictiva y, o sea, su justificación fue de no, pero porque no quiero volver a prisión. O sea, no necesariamente porque lo lamento, o sea, sino porque no quiero el castigo. Entonces sí. Ahí es interesante. Sí, es ahí como cuando te metes al rollo de la ética, ¿no? Se supone que la ética, ¿no? La esencia de la ética es desde adentro hacia afuera, ¿no? No es porque haya una consecuencia negativa, no es porque alguien me esté viendo, no es porque alguien me diga que lo tengo que hacer, sino desde adentro, ¿no? Lo hago porque quiero, porque lo siento, Entonces ahí, digamos, con este comentario, pues no ha llegado a esa reflexión ética sobre su comportamiento, ¿no? Todavía no lo hace, ¿sí? Porque sigue justificándose o poniendo como pretexto la prisión. Creo que por ahí hay una frase, no sé si la puse cuando dice... es que es al principio, creo. No quería... Creo que es de la vida criminal. ¿Dónde está? Dentro de la ley es la locura, yo no lo haría. Esa es una, ¿no? Como dentro de la prisión o dentro de la transgresión hay niveles, ¿no? Okay. No somos locos, solo rebajamos la ley. Entonces son ese tipo de justificaciones, ¿no? O de racionalizaciones. Racionaliza su transgresión, ¿no? Justificándola y dándole un sentido, ¿no? Pero sí, las técnicas de neutralización es esta idea, ¿no? De cómo... Porque ellos respetan a la gente que sigue las leyes, las normas. Uh-huh. Tú cuando los entrevistas tienen Porque inclusive también dijo que, o sea, si no le hubiera tocado como este contexto o este trabajo que él había dicho, le hubiera gustado ser militar, ¿no? También es interesante como ese contraste, porque pues un militar, o sea, cuando tú dices, pues es disciplina, seguimiento de normas. Disciplina para matar. Ajá, disciplina. Porque no es, no, sí. Digo, tampoco es casual, ¿no? Que se mire dentro de una institución violenta. Uh-huh. Porque los militares y el ejército siguen siendo una institución uh-huh. violenta, ¿no? Que proyecta reglas, pero tiene sus propias reglas. Uh-huh. Y ahí es interesante discutir el perfil que tienen los policías, los criminólogos, toda la gente que nos dedicamos a estudiar la violencia y la delincuencia, ¿no?
O sea, psicoanalíticamente se ha dicho, se ha propuesto que es el mismo perfil. Compartimos los mismos rasgos, ¿no? La misma estructura psíquica que un delincuente. Solamente que nosotros le damos la vuelta, ¿no? Pero es igual, o sea, es mantenernos siempre próximos a estas adrenalinas, a estas cuestiones. En el conversatorio que tuviste con Daniel, me recuerdo que en el Ibero, sobre derechos humanos y policías, Daniel hablaba, y digo aquí haciendo el paréntesis, y decía que la mayor parte de las personas que dedican su vida a la policía, que entran a una institución policial, vienen de ambientes complicados. Sí. Y evidentemente responden en consecuencia. Es decir, la mayor parte de los policías tenemos por ahí pues cuestiones no resueltas. Y, híjole, ¿no? Entonces a la hora de resolver, ¿en qué sentido resuelves? Y por eso ves violaciones a derechos humanos, por eso ves corrupción, por eso ves... porque la línea es muy delgada. La línea es muy delgada, ¿no? Entre los buenos y los malos. Que sí hay muy buenos policías. O sea, cuando me refiero a muy buenos policías, no me refiero al trabajo, me refiero a policías trabajados personalmente. Porque eso es lo que tenemos que hacer. A eso tendríamos que aspirar. Se supone que para eso están las pruebas de control y confianza, ¿no? Pero... bien, tocando ese punto, creo que nos va a dar para una plática después. Sí, porque no es frecuente, ¿no? Que nos hagamos este tipo de cuestionamientos, ¿no? Dentro de las instituciones. Pero sí, o sea, tenemos que pasar de las evaluaciones de control de confianza, ¿no? A mecanismos centrados más en las personas, ¿no? En el bienestar policial, en cuestiones más profundas, ¿no? No solamente en el conocimiento, en las habilidades técnicas operativas, sino en el ser humano, ¿no? Pero ninguna institución como que se centre en eso, ¿no? O sea, sí tienes muchos cursos en tus funciones como policía y todo, pero al menos yo no he escuchado una institución que te obligue a ir, por ejemplo, a terapia, ¿no? No. Control de emociones, inteligencia emocional, no sé. Apenas algunas instituciones municipales, policías municipales en México, creo que Chihuahua, por ahí por el norte, ya están empezando a hacer esta cuestión, ¿no? De tener áreas, ¿no? De apoyo emocional a las y los policías. Pero no es común. Aquí es como más un tema personal, ¿no? De si tú quieres trabajar en ti, pero no necesariamente, y tendría que ser una obligación dentro de estas instituciones que pues porque además a diario pues, ves violencia, ¿no? Además es mal visto porque rompe con la idea de la masculinidad. Claro, sí, de esta imagen, como decíamos, ¿no? Que lucha contra el mal es bueno, ¿no? Sí. Es un ejemplo, es un cómo puedes, ¿no? Pero cuando ya te adentras y profundizas te das cuenta, como bien dice él, que pues digo, no lo voy a generalizar, ni tampoco voy a decir que es exclusivo de la seguridad y justicia. Seguramente también en la sociedad en general, ¿no? Tenemos problemas no resueltos, ¿no? No sé si a lo mejor en estos ámbitos se potencialice más, pero sí es un tema, ¿no? Oye, regresando con esta historia de vida de esta persona, aquí yo creo que vamos a ver como un círculo de violencia, porque dice, mi vida siempre ha sido violenta, pelear con pelear con el otro, pelear por todo, por nada, y no sé, ¿no? Por ahí pone algunas cosas. En los penales ves güeyes bien valientes, malos, pero que son gays, no les importa lo que dicen, ¿no? Entonces, aquí, mi vida siempre ha sido violenta. Te regresa a una parte de su mundo, a una parte de su infancia, en el que quizás siempre se tuvo que defender, ¿no? Sí, lo mencionan, ¿no? Ahí en la escuela, como desde pequeño que lo molestaban, que le hacían bullying, y entonces tuvo que aventarse un tiro, ¿no? Y que desde ahí, me acuerdo mucho de Chikatilo, de asesino serial en la URSS, ¿no? En la ex-URSS. Es interesante ese caso porque él lo menciona, que en su primer caso, en su primer víctima, ¿no? Cuando vio la sangre, sintió una cosa que era indescriptible y a partir de ahí empezó a repetirlo, ¿no? La repetición es un concepto clave, ¿no? En los asesinos seriales. Entonces esta idea, cuando él comentaba, ¿no? Y tuve que aventarme un tiro y a partir de ahí como que me gustó, ¿no? Me gustó esta idea de los trompos y madrear y ser madreado y la violencia. Entonces
ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay diferentes perspectivas desde las cuales se puede explicar esto, ¿no? Desde la parte psicológica, ¿no? Esta idea, como decíamos, del DSM, ¿no? De la teoría de la antisocialidad, ¿no? Los factores, etcétera, más psicológicos, hasta la cuestión cultural, ¿no? De cómo en este mundo, pues, o en ese contexto se ve positiva, ¿no? La violencia se recompensa, ¿no? Se ve como bien. que se busca un estatus, ¿no? De ahí, o sea, ya le ganaste al más fuerte de ahí, de tu círculo, entonces pues ya, o sea, subes en la jerarquía. El que sigue. Sí, dentro de esos barrios, el que es maricón, ¿no? El que no pelea es visto como no hombre, ¿no? Como no digno del barrio, ¿no? Entonces, desde los inicios, ¿no? de la vida, la violencia toma un papel muy importante en estos contextos, ¿no? El rifarse, dentro de prisiones igual, ¿no? Cuando tú llegas y no te rifas, pues te vas a ser cliente, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho en la historia, ¿no? Que él dice, es que cómo hay gente que se deja, ¿no? Están bien pendejos. A mí me dicen algo y pues va, ¿no? Y cómo hay gente que es bien pendeja, ¿no? Y tú le dices algo y baja la cara. Entonces ahí estás... Y lo asocia con inferioridad. Sí, claro, inferioridad, no masculinidad, sí, totalmente negativo, ¿no? Y eso tendría que hacernos reflexionar sobre los modelos, ¿no? Que en la sociedad actual se promueven, ¿no? En las redes, en las películas, en el cine, en la sociedad en términos generales, ¿no? Se promueve, pero cuando ya salen ese tipo de casos y de monstruos, ¿no? Entonces sí, ¿cómo es posible? Pues de ahí surge, ¿no? De la misma sociedad de donde surge el más bondadoso, surge también. Lo que decías con estas ideas de éxito, ¿no? Que se tienen y los medios no legales para alcanzarlas. O sea, hoy por hoy los influencers que de pronto venden este mundo del fitness, de los coches nuevos, de mujeres, de casas, ¿qué porcentaje de la población puede alcanzarlo por medio ilícito? 1%. Sí. Pero digamos que es un modelo, ¿no? Que mantiene esa esperanza, ¿no? Mantiene, o sea, el sistema, a pesar de no alcanzarlo, ¿no? De no materializarlo, la sola esperanza de poder algún día alcanzarlo mantiene a la sociedad viva, digamos, ¿no? Sí. Y al sistema capitalista, ¿no? Funcionando. Trabajando. Que inclusive también qué tan real es, ¿no? O sea, esa persona que está grabando, si de verdad tiene como todos esos recursos, ¿no? Sí. Aspiracionista, ahora le llaman la delincuencia aspiracional, así le llama Naciones Unidas, ¿no? Que es un poco la teoría de la noña de Merton, ¿no? Cómo estos delincuentes innovan y cómo son atrapados por este sistema de bombardeo cultural y mediático, ¿no? Entonces ahí hablas de lo que dice este criminólogo Jock Jung, ¿no? La inclusión cultural no necesariamente conlleva la inclusión económica, política, social, ¿no? O sea, estar viendo esos autos, estar en una red, en una plataforma, eso no necesariamente, pero crees, ¿no? Volvemos a lo mismo. La gente dice, no, ya tengo computador, ya tengo acceso a... Pero no vas a tener nunca esa vida, ¿no? Sí. Entonces, eso le llama sociedades bulímicas, si no mal recuerdo, Jock Jung, ¿no? Como hay una inclusión cultural, pero una desigualdad social, cada vez más. Y la brecha en América Latina es enorme. Pasando, por ejemplo, al ámbito educativo, que decíamos, no necesariamente el consumo de sustancias tiene que ver con la conducta delictiva, pero, o sea, sí está dentro como del entorno, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, del alcoholismo, del tabaquismo, por ejemplo, con la frase, no quería pelear, pero le gané, alcohol desde la primaria, secundaria. Sí, ahí él menciona, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Hablaba ya del alcohol, de la cerveza y después cómo va pasándose a otras drogas, ¿no? Digamos que también eso es frecuente, como decíamos, no está relacionado, no lo pensemos solamente en términos de causa-efecto, ¿no? Sino cómo la droga, pues es
es un elemento más, ¿no? De la identidad grupal, de la identidad del mundo criminal, ¿no? El acceso a las drogas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí ponemos un dato, ¿no? Que tiene que ver con 21% de los progenitores, por ejemplo, de las personas privadas de su libertad, consumían alcohol, ¿no? 8% drogas. O sea, de cada 10 que están en prisión, sus padres consumían, ¿no? 2 consumían alcohol, ¿no? Uh-huh. Y menos de 1, ¿no? Consumía drogas. O sea, no es un tema tan visible, ¿no? Aumenta consumo de alcohol y drogas en jóvenes en México, ¿no? Que es lo último que nos arrojan las encuestas de drogadicción. Ahí colocas el dato respecto a lo que comentas ahí, ¿no? 32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela. Más del 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus compañeros. Que ahí me parece muy interesante la teoría que pones del círculo victimal o retroalimentación victimal, en donde pues también el victimario fue víctima anteriormente, sí, ¿no? Y es un círculo... Es un círculo, sí, como decíamos, es muy delgada la línea, ¿no? Muy delgada. Y en esta teoría del círculo de la violencia, ¿no? De las vidas violentadas, de mi vida siempre fue violenta, pues vemos cómo una persona puede tener diferentes roles, ¿no? En una cierta etapa de su vida fue la víctima, fue el objeto de la violencia, y en otra etapa es el sujeto de violencia, ¿no? En realidad no son categorías puras, eso se critica mucho desde la sociología, ¿no? Por ejemplo, a la criminología y a la victimología se le critica mucho eso, ¿no? Porque para la criminología y la victimología es como, sí, muy clara la distinción, ¿no? Quién es la víctima y quién es el victimario, pero en la realidad no, incluso en casos forenses es muy complicado, ¿no? Y no tiene nada que ver con que volvemos a lo mismo, justifiquemos, pero la realidad es más compleja, ¿no? Que estos conceptos que a veces como tratan de encerrar, ¿no? Entonces, toda su vida fue víctima o toda su vida fue victimario, ¿no? Más bien adoptan, ¿no? Diferentes roles, diferentes categorías, ¿no? Entonces ahí desafortunadamente vemos este factor muy presente en la historia de vida de muchas personas que están en prisión, ¿no? Que fueron víctimas en un inicio, ¿no? Que vivieron la violencia. O inclusive dentro como de su célula, ¿no? En cuestión de célula criminal y jerarquías, pues inclusive los que hacen el trabajo abajo pues están sujetos, están siendo víctimas de alguien. Claro, sí, es la explotación, ¿no? Las organizaciones criminales no son distintas, ¿no? Digamos, al mundo capitalista, ¿no? Entonces también se generan estos estereotipos, ¿no? Estas formas de violencia para mantener a la organización criminal, ¿no? Entonces, ese es un tema, la experiencia de violencia como un factor, ¿no? Que antecede a la aparición, ¿no? Ya de la violencia o de la criminalidad. Entonces ahí se habla del círculo victimal. Okay. Pues hasta aquí llevamos 3 bloques respecto a la historia de vida de esta persona y el análisis que nos hace o que realiza Alan con datos y teorías. Respecto a estos 3 bloques, Alan, ¿quisieras agregar algo? Pues digamos que, como decíamos, ¿no? La violencia y la delincuencia pues no es producto solamente de un factor, de una causa, sino que son diversos, ¿no? Diversos acontecimientos, vivencias, autoadscripciones, ¿no? Que eso es muy importante, o sea, independientemente del factor, cómo él lo vive, ¿no? Cómo él lo siente. Cuando decíamos, ¿no? Por ejemplo, mi vida ha sido violenta, pues ya eso es suficiente, ¿no? Como para profundizar en esa parte. Entonces, son estos 3 bloques, ¿no? Pero pues, es una parte nada más de su historia, ¿no? Del ámbito individual, educativo y familiar. Para los siguientes bloques viene el comunitario, el grupal y el laboral. Me parece importantísimo porque si la audiencia quiere entender este tipo de situación, si la audiencia quiere complejizar en cómo se crea una persona que decide desviarse, pues
pues quédense en el podcast, quédense en el episodio, porque además Alan nos está dando datos duros que se alejan del tipo de videos que consumimos usualmente, ¿no? Este tipo de videos que llenan la pantalla de cicatrices y de sangre. Pues muchísimas gracias, Ay. ¿Algo más que agregar? No, al contrario, nuevamente agradecido y éxito. Muchas gracias por venir, Alan, de verdad que es enorme los datos que nos das. Siempre ha sido nuestro profesor, se lo comentabas ahí, ¿no? Fue mi profesor y Sí, de verdad que es un rockstar. ahí vi algunos videos que salen entrevistas, en podcast también ha salido. Libros. Publica Podemos libros. publicar esos libros al final, ¿no? En la producción también. Sí. Dar un brevario de sus libros, Derechos Humanos y Policías, hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia y Prevención. me quedo cortísimo porque tienes infinidad de publicaciones, artículos, ¿no? Entonces, pues este va a ser tu espacio, los micrófonos están abiertos para ti, Isai, Gracias. los micrófonos también están abiertos para ti, muchas gracias. Pues Gracias. nada más que agradecerle a la audiencia, quédense con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de Crónicas de la Investigación.